Hola profesora Aida, yo soy García Barrera Lona Yarexi y le voy a hablar sobre nuestro cuadro comparativo de quistes, el cual lo dividimos en los protozoos, en sus características, el cual es su forma y tamaño, el tipo de pared, el contenido del quiste, los factores ambientales y la imagen de nuestro protozoo. Empezando con la entamoeba histolítica, su forma y tamaño mide de 10 a 60 micras de diámetro. Y su tipo de pared es pared resistente de Quintana. Su contenido en el quiste es en el citoplasma, tiene barreras cromotoidales de bordes curvos y una masa glucógeno cuando son inmaduros. Sus factores ambientales es de que pueden vivir en el intestino grueso, o sea el colon. Sigue la Citoisospora belli. Su forma y tamaño son quistes que pueden ser ovoides o de aspecto fusiforme, de 20 a 30 micrómetros de largo y de 10 a 20 micrómetros de ancho. Su tipo de pared es de una pared de doble capa. Su contenido en el quiste es que contiene una mezcla de esporozoitos, que son las formas infecciosas del parásito. Sus factores ambientales es que los quistes pueden sobrevivir en el medio ambiente y mantener la capacidad de infectar a un nuevo hospedador durante semanas o incluso meses. Después de ahí sigue nuestra Entamoeba coli, que su forma y tamaño es forma esférica, tienen otras de forma ovoidal, tienen un diámetro de alrededor de 20 a 40 micrómetros, tipo de pared es una pared resistente de Quintana. Su contenido del quiste es en el citoplasma, son granulosos de color gris azulado, mientras que la estructura nuclear y los cuerpos cromoidales se tiñen de negro instantáneamente. Sus factores ambientales es que en las heces de seres humanos y animales pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, incluidos arroyos, ríos, lagos y el agua que se utiliza para regar los cultivos. Y por último, de mi parte les voy a explicar la Iodamoeba buttischilli. El tamaño varía de 8 a 20 micrómetros, siendo usual entre 12 a 15 micrómetros. Es forma ovoidal, triangular o cuadrada, elipoide. Ese tipo de pared es que carece de una pared celular rígida como la que se encuentra en las plantas o bacterias. Su contenido en el quiste es que es la de masa glucogenada presente en su forma quistal. Sus factores ambientales es que pueden adaptarse a condiciones ambientales y también pueden verse afectadas por factores de temperatura, de humedad, de pH, exposición de luz solar y la presencia de desinfectantes. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Juárez Soriano Esteraviair y yo estaré explicando las características de algunos quistes de protozoos. Comenzaremos con el Endolimax nana. De esta, su forma es típicamente ovalada o circular y tienen un tamaño aproximado de los 6 a los 12 micrómetros. En su tipo de pared, esta suele ser muy delgada y está compuesta principalmente por proteínas y carbohidratos. Las partes internas de este quiste son cuerpos de reserva, núcleo celular, orgánulos plasmáticos y proteínas de la pared celular. Este se suele encontrar en el intestino grueso o el colon de los seres humanos y otros mamíferos. Seguimos con la Entamoeba fragilis. Tiene una forma redonda o ovalada y son muy pequeños, que van desde las 4 a las 12 micras. Al igual que la Endolimax nana, su capa, o su pared más bien, suele ser muy delgada y está compuesta por componentes como proteínas y polisacáridos. Esta se compone de núcleo celular y cuerpos de reserva. Estos cuerpos de reserva pueden ser lípidos, glucógeno y orgánulos citoplasmáticos rudimentarios, y materiales que también pertenecen a la pared celular. Estos contribuyen a la resistencia del quiste. Este quiste se ubica específicamente en el intestino grueso del hospedador. Seguimos con la yarda lambia. Esta tiene una forma ya sea ovalada o elíptica que puede llegar a parecer una almendra, y su tamaño va de los 8 a los 12 micrómetros de largo y de los 7 a los 10 micrómetros de ancho. Su pared está constituida por polisacáridos y proteínas. Estas forman una bicapa, una capa externa y una capa interna. Esta pared incluye rugosidades y protuberancias que le dan resistencia contra la desecación y cambios de temperatura.
Este quiste en su interior contiene cuerpos de reserva, como los lípidos o glucógenos, los cuales le proporcionan energía, el núcleo celular, orgánulos citoplasmáticos rudimentarios para la actividad metabólica de este quiste. Y se ubica principalmente en el intestino delgado, que es el yeyuno y el duodeno. Seguimos con el Chylomastic mensili. Este tiene una forma ovalada o redonda y su tamaño oscila entre los 5 y los 11 micrómetros de largo y los 4 a los 9 micrómetros de ancho. La capa de este protozoo es relativamente delgada y consiste principalmente en una capa externa que rodea al protozoo y lo protege. En sus partes internas se incluye al propio organismo en forma de trofozoito. Tiene estructuras internas como el núcleo celular, al igual que los otros protozoos. Otras formas como organelos citoplasmáticos rudimentarias y reservas de nutrientes. Este protozoo se encuentra específicamente en el intestino grueso, en el ciego y el colon. Seguimos con el Balantidium coli. Este tiene una forma ovalada o redondeada y una estructura cística distintiva. Su tamaño oscila entre los 50 y los 70 micrómetros de largo y los 30 y los 40 micrómetros de ancho, lo que los hace un poco grandes a comparación de otros protozoos. Su pared es gruesa ya que está conformada por varias capas y esta pared de quiste puede presentar surcos, rugosidades o espinas que son identificables ante el microscopio. El contenido del quiste internamente es principalmente el propio organismo y algunas estructuras celulares, así como probablemente algunas reservas de nutrientes. Este protozoo habita en el intestino grueso de los humanos y de otros animales, donde se establece en la mucosa intestinal, y este protozoo se encuentra comúnmente en el colon y el ciego. Hola profesora Aida, mi nombre es Castro Rocha Pamela Vanessa y le voy a hablar sobre algunos de los trofozoitos. Empezamos con la entamoeba histolítica. Este parásito tiene forma esférica u ovalada, con una pared resistente de quitina y mide de 10 a 15 milímetros. Tiene un tipo de locomoción conocida como ameboides, que implica el uso de pseudópodos. Los trofozoitos de este parásito se multiplican por fisión binaria. Se alimentan del bolo alimentario, bacterias intestinales y a veces fagocitan los eritrocitos. Tienen una actividad citotóxica y citolítica, causante de la amebiasis intestinal y extraintestinal. Seguimos con la entamoeba coli. Tiene una masa ameboide, incolora, que mide de 10 a 30 milímetros. Tiene movimientos típicamente lentos, con formación de pseudópodos anchos, cortos y con escasa progresión. Tiene una reproducción de forma exclusivamente asexual, por fisión binaria, seguida de división celular. Su alimentación se basa en la fagocitosis y es una ameba no patógena, parásito comensal del intestino grueso. Seguimos con la Iodamoeba buschlii. Es ovoide, esférica o piriforme. Mide unos 6 a 15 milímetros. Es uninucleada. Tiene una ligera movilidad por sus pseudópodos hialinos. Los trofozoitos de este parásito se reproducen por fisión binaria, hasta que se produce el enquistamiento. Se alimentan de otros microorganismos como bacterias y levaduras, y es considerada una ameba no patógena. Sigue la Diantomaeba fragilis. Son angulares o lobulados y transparentes. Miden de 5 a 15 milímetros. Se desplazan utilizando pseudópodos, que son extensiones temporales de la célula que se proyectan y se adhieren al sustrato. Se reproducen asexualmente por fisión binaria longitudinal. Su alimentación se basa en la fagocitosis de partículas sólidas. Este parásito se considera no patógeno, lo que significa que no suele causar enfermedad en los humanos. Por último, seguimos con la Endolimax nana. Tiene una forma ovoide de color caoba intenso, coloreado con lugol, midiendo de 5 a 7 milímetros. Tiene movilidad lenta y utiliza pseudópodos para desplazarse. Ocurre principalmente de forma asexual a través de un proceso de división celular. Se alimenta principalmente de bacterias y materia orgánica presentes en el intestino humano. Este parásito se considera una ameba comensal no patógena, por lo cual no hace daño al humano. Hola profesora, mi nombre es Gil Sierra Lourdes y yo le hablaré sobre 4 trofozoitos específicamente, los cuales son Diantomaeba fragilis, Yardalandia y Chylomastis mesnelli y Balantidium coli. Hablemos sobre su morfología
celular de Dientamoeba fragilis, que trata sobre un trofozoito pleomórfico con un tamaño que oscila entre 4 a 20. Se clasifica o su movilidad como una amiba por su movilidad mediante pseudópodos. Su reproducción es por fisión binaria y no representa reproducción sexual, y por lo tanto se alimenta por fagocitosis y pinocitosis, restos de alimentos de bacterias del colon. Es considerado como un parásito apatógeno. Pasemos con Yagalambia, que su morfología celular tiene forma de pera, mide de 9 a 21, presenta 2 núcleos en la parte anterior, un disco ventral convexo en la mitad anterior, tiene una movilidad errática con ligeras oscilaciones alrededor de su eje mayor, es un organismo con reproducción asexual, funcionamiento haploide y se alimenta de secreciones mucosas. Sí es patógena y reproduce una enfermedad llamada yardosis. Pasemos con el parásito Chilomastis mesnili, que su morfología es de forma alargada, periforme, con un extremo romo y el otro agudo, miden entre 10 y 12. Presenta un surco en su movilidad, presenta un surco en forma de espiral a lo largo del cuerpo. Este movimiento es de traslación y rotación. Su reproducción es asexual por fisión binaria longitudinal. Se alimenta por fagocitosis a través del citostoma de partículas del tracto digestivo. Esta especie no es patógena. Y por último, pasemos con Balantidium coli, que su morfología tiene una forma ovalada o esférica y está recubierta de ciliosis y posee un solo núcleo. Se desplaza por movimiento rítmico de los cilios y puede ser tanto asexual, fisión binaria, transversal, como sexual o conjugación. Se alimenta mediante un proceso llamado fagocitosis, en el cual captura partículas, microorganismos, utilizando sus citostomas. Puede ser patógeno para los seres humanos y otros animales cuando invade el revestimiento del intestino grueso. El zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato.